En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De los malos pensamientos. Sermón para el 18º domingo después de Pentecostés por San Alfonso María de Ligorio. Viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? San Mateo 9:4. Cuenta el Evangelio que le presentaron a Jesucristo un paralítico para que le sanase. El Señor le sanó, no solamente el cuerpo, sino también el alma, perdonándole sus pecados, y luego le dijo: ten confianza, hijo, se perdonan tus pecados. Oyendo estas palabras algunos escribas, decían en su interior: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Sin duda blasfema. Pero nuestro divino Salvador les manifestó que penetraba sus malos pensamientos, diciéndoles: ¿por qué abrigáis malos pensamientos en vuestros corazones? De aquí se infiere, que Dios penetra los malos pensamientos más ocultos de nuestro corazón y los castiga. Los jueces del mundo prohíben y castigan solamente los delitos externos, porque los hombres solo ven lo que hacemos, pero no lo que pensamos, mas Dios, que ve también lo que pasa en nuestro interior, prohíbe y castiga también los malos pensamientos. Examinaremos por tanto. En el punto primero. Cuando es pecado el pensamiento malo. En el segundo. El gran peligro que nos causa el consentir en los malos pensamientos. En el tercero. ¿Cuáles son los remedios contra los malos pensamientos? Punto primero. Cuando es pecado el pensamiento malo. De dos modos se engañan los hombres acerca de los malos pensamientos: algunos que temen a Dios, pero se hallan dotados de poco entendimiento y son escrupulosos, temen que todo mal pensamiento que se ceba en su imaginación, es pecado. Este es un error, porque no son pecados los malos pensamientos, sino los pensamientos malos a los cuales prestamos nuestro consentimiento. Toda la malicia del pecado mortal consiste en la mala voluntad, es decir, en el asentimiento que damos al pecado, o en la voluntad que concebimos de pecar, con plena advertencia de que aquella obra o acción que queremos practicar es mala. Por esto enseña San Agustín, que si la voluntad no consiente en ella, no puede haber pecado. Por grande, pues, que sea la tentación, y la rebelión de los sentidos, y los movimientos malos de la parte inferior o del cuerpo contra la superior o espiritual, no habrá pecado, si no hay antes consentimiento, porque, según San Bernardo, no daña el sentido o la tentación que éste experimenta, si no consiente la voluntad. Hasta los santos son atormentados de las tentaciones. Y aún digo más, mucho más se afana el demonio para hacer caer a los santos, que a los pecadores, porque haciendo caer a los primeros, piensa apoderarse de una presa más importante y de mejor valía. Y por eso dice el profeta Habacuc, que los santos son el manjar que prefiere el enemigo. Y luego añade, que el maligno contra todos tiende la red, y no perdona a ninguno, con el fin de despojarlos de la vida de la gracia. Hasta el mismo San Pablo, después que fue hecho vaso de elección, gemía afligido, viéndose acosado de las tentaciones deshonestas, como él mismo confiesa. Y por esto rogó al Señor 3 veces que le librase de ellas. Y el Señor le respondió: te basta mi gracia. Dios permite que hasta sus siervos sean tentados, ya para probarlos, ya para purificarlos de sus imperfecciones. Y aquí voy a exponer una doctrina para consuelo de las almas timoratas y escrupulosas, doctrina que enseñan comúnmente los teólogos. Dicen estos, que cuando un alma temerosa de Dios y enemiga del pecado, duda si consintió o no en el mal pensamiento, no está obligada a confesarle, porque es moralmente cierto que no consintió en él, pues si realmente hubiese caído en un pecado grave, no dudaría,
siendo el pecado mortal un monstruo tan horrible para el hombre temeroso de Dios, que es imposible cometerle, u hospedarle en su alma sin conocerlo. Otros que no son escrupulosos, sino ignorantes y de robusta conciencia, piensan que no es pecado grave el mal pensamiento consentido, cuando no se pone por obra. Este error es peor todavía que el primero. Lo que no se puede hacer, tampoco puede desearse, y por esto el mal pensamiento una vez consentido, tiene la misma malicia que si se pone en ejecución, porque lo mismo nos hacen enemigos de Dios las malas obras, que los malos deseos. Y así como a Dios le están patentes las obras malas, lo están también los malos pensamientos, que son condenados y castigados por Él. Mas ni todos los malos pensamientos son culpables, ni todos los culpables lo son igualmente. En el mal pensamiento pueden concurrir tres cosas, a saber, la sugestión, la delectación y el consentimiento. La sugestión es aquel pensamiento malo que primeramente hiere nuestra imaginación, y esto no es pecado, antes nos sirve de mérito cuando le desechamos, porque como dice San Antonino, cuantas veces resistimos, conseguimos una victoria. Viene después la delectación, cuando el hombre tentado piensa en aquel mal pensamiento y se deleita con sus atractivos. Hasta que la voluntad no consiente, no peca mortalmente, sino solamente venial, y se pone en peligro de consentir, si no resiste a la tentación. Sin embargo, cuando este peligro no es próximo no hay pecado mortal. Pero es preciso advertir aquí, que cuando el pensamiento que deleita es de materia torpe, dicen comúnmente los doctores, que estamos obligados, bajo culpa grave, a resistir positivamente a la delectación, por el peligro que hay, si no resistimos, de que arrastre nuestra voluntad a darle el consentimiento, como dice San Anselmo, si no desechamos la delectación, ésta se conviene en consentimiento, y mata al alma. Por esto aun cuando no se consienta en el pecado, se peca mortalmente por el peligro próximo en que se pone de consentir, mientras se deleita con el objeto obsceno y no procura resistir. Por eso el profeta Jeremías dice, ¿por qué conservas en tu imaginación aquel mal pensamiento, sin procurar desterrarle de tu corazón? Dios quiere que guardemos el corazón con el mayor cuidado, porque del corazón, esto es, de la voluntad, depende nuestra vida espiritual. Finalmente el consentimiento, que es quien convierte la tentación en pecado, tiene efecto, cuando el hombre sabe claramente que aquella tentación, o aquel mal pensamiento es culpa grave, y no obstante la abraza con su voluntad y desea practicarla. De dos modos se peca gravemente de pensamiento, con el deseo y con la complacencia. Se peca con el deseo, cuando la persona quiere hacer el mal que desea, o querría hacerlo si se le presentase la ocasión, y entonces el deseo es culpa leve o grave, según fuere la cosa que se desea. Sin embargo, es cierto que el pecado consumado, siempre aumenta la malicia de la voluntad, por la mayor complacencia que ordinariamente hay en el acto externo consumado, o al menos por la mayor duración del deleite, y así debe explicarse siempre en la confesión, si al deseo se siguió el acto. Se peca por complacencia, cuando el hombre no quiere cometer el pecado, pero se complace pensando en él, como si realmente le cometiera. A esta complacencia llamamos delectación morosa, y se llama así, no por razón del tiempo en que la imaginación se deleita con aquel acto impúdico, sino por razón de la voluntad que se entretiene y deleita con aquel mal pensamiento, y por tanto el pecado de complacencia se puede cometer en un momento. Debe entretenerse la voluntad con gusto, como enseña Santo Tomás, para quitar el escrúpulo a las personas timoratas, que tal vez experimentan algunas delectaciones contra su voluntad, aunque se violenten para desterrarlas de la imaginación. Deben saber pues éstas, que aunque la naturaleza experimente cierto deleite mientras dura la tentación, no se comete pecado grave hasta que la voluntad consiente en ella, porque no hay pecado donde no hay voluntad, como dice San Agustín. En tal caso aconsejan los maestros espirituales, que vale más ocupar la imaginación en algún otro objeto espiritual, que cansarse en desechar el mal pensamiento. En las demás tentaciones conviene combatir el mal pensamiento, luchando con él frente a frente, pero en las de impureza es preciso evitar las ocasiones, si queremos obtener la victoria.
Punto segundo. El gran peligro que causan los malos pensamientos. Debemos guardarnos con toda cautela de los malos pensamientos, que son llamados abominación de Dios en los Proverbios. Se llaman así, porque, como dice el Santo Concilio de Trento, los malos pensamientos, especialmente los que son contra el 9º y 10º precepto, causan tal vez más daño al alma y son más peligrosos que el mismo pecado consumado. Son más peligrosos por muchas razones. Primera, porque los pecados de pensamiento son más fáciles de cometerse que los de obra. A los de obra les falta la ocasión muchas veces, pero los malos pensamientos se tienen aun cuando no hay ocasión. Además, cuando el corazón ha vuelto las espaldas a Dios, está continuamente queriendo el mal que le deleita, y así comete pecados sin número. Segunda, a la hora de la muerte no se pueden cometer pecados de obra, pero pueden cometerse de pensamiento, y es fácil que los cometa el que durante su vida se acostumbró a fomentarlos en su imaginación. Y mucho más entonces cuando son más violentas las tentaciones del demonio, el cual, viendo que le queda poco tiempo para engañar a aquella alma, la tienta con mayor fuerza y furor, como dice San Juan en el Apocalipsis. Estando San Eleázaro en peligro de muerte, cuenta Surio, que tuvo tales tentaciones y malos pensamientos, que dijo después de haber sanado de la enfermedad, «Oh, qué grande es la fuerza del demonio a la hora de la muerte». El santo venció las tentaciones porque tenía la buena costumbre de rechazar los malos pensamientos, pero infelices aquellos que se han habituado a deleitarse con ellos. El padre Segneri refiere, que hubo un pecador que se acostumbró mientras vivió a deleitarse con los malos pensamientos, viéndose próximo a la muerte confesó sus pecados con verdadero dolor, pero se apareció después de su muerte a una persona, diciéndole que se había condenado. Y confesó que su confesión había sido buena, y que Dios le había perdonado ya. Pero antes de morir el demonio le representó, que sería una ingratitud, si curaba de aquella enfermedad, abandonar a aquella mujer que tanto le amaba. Él rechazó esta primera tentación, vino la segunda, y también la desechó, mas luego vino la tercera, y consintió en ella, y esta fue la causa de haberse condenado para siempre. Punto tercero, ¿qué remedios hay contra los malos pensamientos? Dice el profeta Isaías, que para librarnos de los malos pensamientos debemos quitar el mal que hay en ellos. ¿Pero qué quiere decir quitar el mal que hay en ellos? Significa que debemos quitar la ocasión, evitar las conversaciones peligrosas, y huir de las malas compañías. Yo sé de un joven que era inocente como un ángel, y por una palabra que oyó a un mal compañero, tuvo un pensamiento malo, y consintió en él, y este creo yo que fue el único pecado mortal que cometió en toda su vida, porque luego entró religioso, vivió en olor de santidad y murió santamente. También conviene abstenerse de las lecturas obscenas o inficionadas de otros errores, lo mismo que de bailes con mujeres, y de las comedias profanas que inducen a los jóvenes al pecado, ya ridiculizando la virtud, ya presentando muy halagüeña la senda del vicio. Quizá me preguntará algún joven, dígame usted, padre, ¿es pecado el hacer el amor? Al cual respondo yo de este modo, no puedo afirmar absolutamente que esto sea pecado mortal, pero sí diré, que los tales con la mayor facilidad se ponen en ocasión próxima de pecar mortalmente, y la experiencia manifiesta, que pocos de estos han dejado de pecar gravemente. Y no sirve decir, que no se lleva en ello mal fin ni malos pensamientos, porque con este ardid suele engañar el demonio a los jóvenes. En un principio suele el enemigo no sugerir malos pensamientos, pero luego que con la larga conversación amorosa ha ido tomando fuerzas el cariño, va cegándolos poco a poco, y ven que sin saber cómo, han perdido el alma y a Dios con los muchos pecados de impureza, y de escándalo que cometen. Oh, a cuántos pobres muchachos y muchachas engaña el demonio de este modo. Y de todos estos pecados y escándalos han de dar cuenta a Dios, especialmente los padres y las madres que debían impedir estas conversaciones y entrevistas peligrosas, y no las impidieron. Ellos, pues, son la causa de todos estos males, y de ellos serán castigados severamente por Dios. Sobre todo,
Si queremos librarnos de los malos pensamientos, guárdense los hombres de mirar con lúbrica intención a las mujeres, lo mismo que éstas a los hombres. Vuelvo a repetir las palabras de Job, que he citado ya otras veces: pacté con mis ojos, que no había de pensar absolutamente en la mujer. ¿Qué tiene que ver aquí el pensar con el mirar? Si pactara con los ojos, que no habían de mirar, lo entenderíamos, pero pactar con los ojos que no han de pensar, no entendemos lo que esto significa, dirán algunos. Pues yo os digo con San Bernardo, que Job dice con mucho juicio, que hizo pacto con sus ojos de no pensar en una mujer, porque por los ojos entran en el alma las pasiones y deseos impúdicos que después pasan a la mente, y atormentan y matan al alma con la continua y tenaz guerra que le hacen. Por lo mismo nos amonesta el Espíritu Santo, que apartemos nuestra vista de la mujer que sale del tocador, o que se adorna mucho. Siempre es cosa peligrosa mirar a una mujer en este estado, y el mirarla sin justo motivo y de intento, siempre será pecado venial, cuando menos. Cuando enseguida vienen los malos pensamientos, que suelen venir aun sin ocasión ninguna, es preciso rechazarlos con presteza y vigor, sin darles cuartel ni treguas, porque si comienzas a dudar, eres perdido. Sucede a los deshonestos con las tentaciones, lo mismo que a las moscas con las telarañas. Ve a esta la mosca, pero no a la araña que está oculta. Por esto se acerca a la telaraña sin miedo, más apenas toca sus hilos, cuando sale corriendo la araña, la enreda más y más en ella, y la mata. Pues lo mismo hace el demonio que la araña. Se cuenta en el libro de las sentencias de los padres, que vio San Pacomio un día a un demonio que se jactaba de haber hecho caer muchas veces en pecado a un monje, porque en vez de acogerse a Dios cuando se sentía tentado, daba audiencia y treguas a la tentación. Al contrario, oyó que otro demonio se lamentaba de que él nada había podido adelantar con el monje que había tomado por su cuenta para inducirle al pecado, porque se acogía inmediatamente a Dios, y de este modo salía vencedor. El recurso a Dios era lo que aconsejaba San Jerónimo en una de sus epístolas a Eustoquio por estas palabras: inmediatamente que la sensualidad hiciere alguna sensación en los sentidos, exclamemos: Dios mío, ayúdame. Y si a pesar de esto siguiese molestándonos la tentación, conviene mucho manifestársela al confesor, porque, como decía San Felipe Neri, la tentación manifestada al confesor está medio vencida. Algunos santos, cuando se han visto asaltados de tentaciones impuras, echaron mano de penitencias muy ásperas, como San Benito que se revolcó desnudo sobre las espinas, y San Pedro de Alcántara que se metió en un estanque helado. Pero el mejor medio para vencer estas tentaciones es a mi juicio el recurrir a Dios, el cual seguramente nos dará fuerzas para alcanzar la victoria. Por esto decía David: invocaré al Señor, y quedaré libre de mis enemigos. Mas cuando no cesa la tentación por este medio, no por eso debemos dejar de suplicar, sino antes aumentar las súplicas, y suspirar y gemir postrados a los pies del Santísimo Sacramento, si estamos en la iglesia, o de un crucifijo si nos hallamos en casa, o delante de alguna imagen de María Santísima, que es la Madre de la Pureza. Es verdad que todas estas diligencias y medios no nos servirán de nada, si Dios no nos ayuda con su poderosa protección, pero a las veces quiere el Señor que hagamos todos estos esfuerzos por nuestra parte, para suplir lo demás, y obtenernos la victoria. Es útil en estas luchas renovar primeramente el propósito de no ofenderle, y de perder la vida antes que su gracia, y repetir inmediatamente esta plegaria: Señor, dadme fuerza para resistir, no permitáis que yo me separe de vos, hacedme morir antes que yo pierda vuestra gracia y amistad. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.